En esta hora es una gran alegría poder saludar a todos mis hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan en esta hora. Verdaderamente reconocemos en este momento que nuestro Dios es muy bueno y grande en misericordia, bondadoso y fiel, porque siempre nos ayuda y nos ha ayudado y nos sigue ayudando. Y de verdad que es una bendición, un privilegio, siempre estar amando, sirviendo al único Dios verdadero. Todos tenemos que estar muy dichosos, muy felices, que de una manera u otra estamos agradando a nuestro Dios, Rey y Señor. Por eso en este momento de gran regocijo, vamos a estar orando, dándole gracias a nuestro Dios y pidiendo la ayuda y la dirección, todos nosotros, para que podamos comprender la palabra, que como Él nos enseña y nos aconseja, no solamente es ser oidores, sino hacedores de la palabra. Que esto quede muy claro en nuestros corazones y vamos a orar para que la palabra penetre, para que el consejo de nuestro Dios que está en su palabra cada día nos dé ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos, todos, porque somos todos. Vamos a orar unidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre eterno, nuestro Dios y Señor y Salvador, nuestro Hacedor, oh mi Señor, te agradecemos tanto porque verdaderamente, Señor, qué bendición tan grande, Señor, qué privilegio tan precioso y maravilloso, que ahora somos hijos tuyos. Y como hijos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, nos ama, nos protege, nos cuida, nos consuela, nos alienta, nos sana, nos levanta, nos bendice, nos prospera, nos cuida, y no solo a nosotros, sino a todos aquellos que invocan tu santo nombre y a nuestras familias. Gracias, Señor, porque cada día nos da en nuestros corazones, Señor, la seguridad de que, Señor, tú has estado y siempre estarás con nosotros. Bendecimos y alabamos tu santo nombre, damos gloria, alabanza, honor, adoramos, Señor, tu santo nombre. Oh Padre mío, Padre nuestro, Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, porque nos enseña a reconocer y a saber, aleluya, que tú eres el Dios único y verdadero. Gracias por ayudarnos a poner la confianza, la fe y la esperanza en ti, oh mi Cristo. Te agradecemos tanto, Señor, por tu fidelidad. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. No tenemos palabras, Señor, para expresar, Señor. Oh, Santo, de verdad, lo agradecidos que estamos contigo, mi Señor. Lo único que te decimos en esta hora es que cada día entreguemos nuestro corazón, nuestra voluntad y todo nuestro ser, cada día más a ti, oh mi Señor. Pero también, Señor, unido con mis hermanos, Dios Altísimo, Señor, lo que vamos a enseñar en esta hora es tu palabra, que tu palabra, Señor,
toque nuestras vidas, toque a cada oyente y seamos transformados por tu palabra, porque ella tiene poder, Señor, para crear corazones nuevos, para de verdad transformar, oh Dios, nuestra voluntad y nuestro carácter conforme al tuyo, mi Señor. Señor, confiados en esto, oh Señor, nos disponemos a escuchar tu bendita y poderosa palabra. Oh mi Señor, para la gloria tuya y la alabanza tuya, mi Señor. Oh, muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, el título de la enseñanza es Caminando con Dios. La vida es un caminar. A veces es un camino que lleva a lugares de descanso y paz. Y en otros momentos, nuestro caminar nos lleva por veredas no muy agradables. Y nuestra alma se llena de angustia, pesares, incertidumbre, dolor, tristeza. Y en esos momentos se piensa que nunca saldremos de esa situación. Y por eso muchos dicen que la vida nunca será mejor para ellos, que el sueño de una vida de paz, tranquilidad, felicidad y descanso no es más que una ilusión. Se suele pensar que la vida de bienestar, la vida de felicidad y la vida de paz depende del lugar en el que nos encontremos. Creemos que solo se puede vivir bien si las circunstancias son favorables para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si estuviéramos con tal persona, todo sería diferente. Si ganara tanto dinero, sería muy feliz. Si viviere en este lugar, ciudad, país o barrio, todo cambiaría en mi vida. Y le podemos añadir muchas otras cosas que hay en el corazón y que no lo dije en este momento. Así es que se piensa, pero se comete un gran error al pensar así. No es tanto cómo es el camino que andemos en nuestro diario vivir, sino con quién andamos. Podríamos decir, es la compañía que determina la calidad de nuestro camino. La Biblia nos dice de un hombre que entendió muy bien que lo más importante es la compañía que el camino. Y de este hombre se dice que él caminaba con Dios. Por eso en un momento vamos a Génesis, capítulo 5. Podemos tomar nuestras Biblias y vamos en un momento. Génesis, capítulo 5, versículo 21, y vamos a descubrir cuál es este hombre. Nuevamente lo repito. Génesis, capítulo 5, 21 al versículo 23. Y vamos a leer todos unidos. Vamos al 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc
365 años. El 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué hermoso. Qué hermoso. Vamos a repetir el 22 porque para que quede bien en nuestros corazones. El versículo 22 del Génesis capítulo 5. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces ese personaje que estábamos hablando fue Enoc. Y nos decía la palabra, después que engendró Enoc a Matusalén, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios 300 años. Y también el Señor le dio más hijas y más hijos. ¿Qué significa lo que nos estaba diciendo anteriormente la palabra en Génesis capítulo 5, 21, 22 y 23? ¿Qué significa? Que Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, que tuvo a Dios como compañero de camino. Es decir, que vivió en íntima amistad con Dios. Enoc vivió siempre de acuerdo con la voluntad de Dios. Caminar con Dios es una vivencia maravillosa e incomparable que puede experimentar un ser humano a lo largo de su transitar por este mundo. En una sociedad donde lo inmediato, lo pasajero y muchas cosas que son inútiles es lo cotidiano. Pocos invierten su tiempo en forjar una comunión íntima y sólida con nuestro Creador y Dios y Salvador, que perdura por la eternidad. Enoc caminó tan cerca de Dios que es un ejemplo digno de imitar. Nos inspira a buscar esa amistad y comunión con Dios. Antes de seguir, vamos a mirar quién era Enoc. Enoc se menciona en la Biblia en Génesis 5, 18 al 24, que ya lo leímos, en Hebreos 11:5 y en Judas, que tiene un solo capítulo, en el versículo 14. Enoc, siervo de Dios en el pasado, nos dejó enseñanzas cristianas para el presente. Él vivió 365 años, que lo encontramos en Génesis capítulo 5, 23, 24, que ya también lo leímos. Y en Génesis 5, 22, que también ya lo leímos, dice que después que engendró a Matusalén, caminó con Dios 300 años y tuvo a Matusalén cuando él tenía 65 años. Enoc ejemplo de cómo agradar a Dios en toda nuestra vida. Él guardó un buen testimonio en su caminar cotidiano, que también lo pudimos leer en Hebreos 11:5. ¿Qué significa? Que todos en su época lo conocían, que fue un hombre que agradó a Dios. Lo vieron sus hijos, esposa, sus siervos, sus vecinos y los habitantes de esa región donde habitaba él.
Todos los días que vivió Enoc, lo dice la Biblia y que nuevamente lo repito, fueron 365 años. Y a esa edad el Señor lo trasladó del lugar al cielo y no vio muerte física. Como ya leímos quién era, o estudiamos quién era este personaje, quién era Enoc. Enoc, un ejemplo. ¿Por qué? Como se encuentra ya en Génesis 5, 18 al 24, el secreto de él y el ejemplo que él nos da a nosotros en este tiempo es este: que Enoc caminó con Dios. Enoc nos enseña que así debe ser el caminar de los justos. Para el pueblo cristiano, entendemos por qué somos justos. Pero bueno, nuevamente lo explico para de pronto aquellos que no lo han escuchado. Todo aquel que es justo, y la Biblia lo dice y lo confirma, todo aquel que se llama justo es por la justificación que el Señor Jesucristo hizo para con cada uno de sus hijos. Solamente somos justos a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. En los días de Enoc nos muestra con claridad que vivía en tiempos de gran maldad, pues poco después Dios tuvo que destruir a la humanidad en el diluvio a causa de su desobediencia. Eso fue en los tiempos de Noé. Como miramos, después de que Enoc murió, pues siguió la descendencia, y Noé es un descendiente de Enoc. Y en la Biblia nos habla sobre el diluvio y que el mundo entero sabe y han escuchado del diluvio. Que el diluvio vino por causa de la maldad de esa generación. Todos los males de nuestra sociedad, el homicidio, los diferentes vicios, la homosexualidad, la violencia, la mentira, la soberbia hacia Dios, la idolatría, la inmoralidad y muchos más, ya existían antes y se extendían por toda la humanidad desde ese tiempo o en el tiempo que vivió Enoc hasta el día de hoy. La corrupción del mundo en aquellos tiempos ya era muy grande. A veces se piensa que el pasado fue un tiempo más puro e inocente, pero la Biblia nos enseña que la naturaleza humana, después de la caída de Adán y Eva, ha sido siempre la misma: altiva, soberbia contra los mandatos de Dios. Por eso se ve más adelante el cumplimiento del juicio a través del diluvio en los tiempos de Noé. Surge una pregunta: ¿cómo logró Enoc caminar con Dios en medio de una sociedad corrupta? En Hebreos 11:5, que ahora sí lo vamos a leer, vamos allá, mis queridos oyentes y mis amados en Cristo. Hebreos 11:5. Ya lo tienen, amados. Vuelvo y lo repito. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios
y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, al leer este versículo, entendemos que fue por la fe. Por la fe también fue trasladado al cielo. ¿Por quién? Por Dios. Y importantísimo lo que dice esta parte, este versículo. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio. ¿Qué significa? ¿Cómo dio ese testimonio? Esa evidencia fue muy clara como él se condujo todos los días delante de Dios y delante de las personas agradando a Dios. O sea, todos lo veían. Pues Enoc fue conocido en su tiempo como una persona que era fiel a Dios. Por eso dio testimonio y todo el mundo lo podía ver. Dice la palabra, porque todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. En Hebreos 11:6 dice así, aunque lo leí en otra versión, pero ustedes lo pueden leer en sus casas. Enoc entendió que la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. Como dice ahí la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podemos también mirar qué es fe, que también nos lo dice en Hebreos. Es certeza, una certeza inamovible de que aquello que se espera, lo que se cree, es verdadero, cierto, incuestionable. En Hebreos 11:1 lo podemos leer. Más adelante voy en sus casitas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Hebreos 11:1? Entendemos, y lo que nos quiere decir la palabra es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Al contrario de lo que nos podemos imaginar, la fe no tiene por qué entenderse como una cuestión de puede ser, sino de es. Aquel que tiene fe en la palabra de Dios y en los textos de la Biblia y en las obras del Señor Jesús es llamado fiel. ¿Y por qué es llamado fiel? Porque esa persona es el que cree lo que dice la palabra de Dios. Y también porque sigues las leyes, las promesas de Dios. La fe es esa certeza que sostiene su andar en el camino de la vida en Dios. No es solamente una afirmación, sino un estilo de vida. En Hebreos 11:6 encontramos la palabra necesario, que significa es obligatorio para recibir el galardón o el premio de los que buscan a Dios. Entonces, es necesario creer en Dios, es necesario creer que Dios existe y es necesario creer que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, es necesaria la fe al iniciar nuestra vida cristiana, pero también se debe caminar por fe hasta el final
de nuestros días con Dios. La fe es la confianza en la fiabilidad y confiabilidad en Dios. Es la convicción de lo que Dios dice es verdad y que lo que Él promete se cumplirá. La fe permite creer en la existencia de Dios, ¿vio? Y en todo lo que Él ha hecho. Y en todo lo que Él hace y hará. Enoc caminó de esta manera, como dice Hebreos 11:1. Por eso agradó a Dios. Y por eso a Dios le agradó estar en comunión con Él. Qué importante esto, para que también lo apliquemos en nuestras vidas. Que si nosotros agradamos a Dios, Él también se agrada en estar en comunión con nosotros, como lo hizo con su siervo Enoc. Enoc nos enseña que sí se puede ser fiel a Dios en medio de un mundo de maldad. Esto demuestra que no hay excusas para no mantenernos firmes, constantes y perseverantes, aún viviendo en un ambiente hostil. Ahí Él nos enseña en la palabra de Dios que sí se puede caminar con Dios en este mundo, agradando a Dios, viviendo para Dios hasta el último suspiro que quede de nuestras vidas. Recordemos que no, después de que tuvo a Matusalén, vivió 300 años y la Biblia confirma que todos esos años Él caminó con Dios. ¿Cuánto llevamos nosotros en la vida cristiana? Unos pueden llevar 20, 40, un año, 6 meses, un día, 60 años. Y nos parece muchísimo. Y muchas veces parece tan difícil caminar con Dios. A Enoc no le pareció terrible, imposible. Fueron 300 años. Él cada día se gozaba en su Dios. Se gozaba tener esa comunión. Se agradaba en hacer su voluntad. Vivir para Él. Caminar con Él. Disfrutar de su presencia. 300 años, amados en Cristo. Vamos a tener mucho cuidado, porque a veces nos parece tan difícil caminar con Dios. Recordemos que la palabra dice que para el que cree todo es posible. Él creyó, le creyó a Dios, creyó que Él existía y creyó que su palabra era verdad y creyó que los juicios eran verdad. Y como le creyó, pudo vencer, pudo vivir y fue de testimonio para su generación. Marcos 9:23. Si puedes creer esto, al que cree todo es posible. Todo es posible. Es posible vivir ante una generación mala, corrompida, que de verdad rechaza a Dios. Tú y yo podemos vivir siendo verdaderos hijos de Dios. La condición del mundo actual no es muy diferente de aquel en que vivió Enoc. El mundo en que vivimos está cada vez más convulsionado. Nuestras propias vidas y familiares
son afectadas por la corrupción que se vive en la sociedad. A donde miremos, hay muerte, destrucción, injusticia, corrupción, inmoralidad, desprecio por lo recto y justo. Lamentablemente, así es. Lamentablemente, es real. Esa es nuestra condición como sociedad. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, 13, 15. Vamos a leerlo. Que vamos de mal en peor. Pero ¿quiénes son? Vamos a mirar. 2 de Timoteo. Vamos a leerlo. Amados en Cristo Jesús. 2 de Timoteo. Pueden buscar sus Biblias. Bueno. 2 de Timoteo. Capítulo 3. Versículo 13 y 15. Mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. Dios es bueno. Dios es bondadoso y misericordioso, que siempre nos está advirtiendo. Leamos el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mire lo que dice el 14 para nosotros. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahí le está hablando. ¿A quién era? Pablo le está hablando a Timoteo. Y así dice, 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a leer el 16, que es hermoso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El consejo de nosotros en esos versículos que leí es desde el 14 al 15, pero tenemos que tener cuidado con el que leímos anteriormente, el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, engañando, pero ellos siguen siendo, ¿qué? Engañados. Todo esto va de mal en peor. La persona que no tiene en cuenta a Dios en su diario caminar y vivir va de mal en peor. Pero nuestro Dios y Salvador, en medio de todo esto, nos invita a caminar de la mano con Él. ¿Cómo lo hizo? ¿Con quién? Con Enoc. Entonces viene otra pregunta. ¿Cómo puedo caminar con Dios? Vuelvo y lo repito. ¿Cómo puedo caminar con Dios? Lo primero para caminar con Dios es conocerle. Y no solo conocerle un día, un tiempo, un momento. Es conocerlo todos los días, más y más a Él. Y miremos esto. Tú y yo no podemos caminar con un extraño. Si deseamos caminar con alguien, debemos conocerlo. Pregunta, ¿conoces a Dios? Conocer a Dios no es mecánico, ritual, ni una relación o religión vacía. Es un estilo de vida sincero, de rectitud y de verdad. Por eso vamos a Filipenses 3:8. Vamos allá. También lo que nos dice la palabra, el consejo
que nos da la poderosa palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Así dice la poderosa palabra. Filipenses capítulo 3, ya lo tenemos. Versículo 8, dice así. Vamos a leerlo todos, mis amados. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, y vamos a leer el 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí, en esos versículos que leímos, es el valor infinito de conocer a Cristo. O sea, amados en Cristo, que todo lo que estorbe para conocer a nuestro Salvador hay que sacarlo del corazón, hay que desecharlo. Todo lo que nos estorbe conocer a Dios. Eso es lo que nos quiere decir ahí ese versículo. Todo aquello que nos estorbe, todo el obstáculo lo echamos fuera de nuestro corazón para conocer cada día a nuestro Dios, Señor y Salvador. Viene el otro punto. La pregunta era, ¿cómo puedo caminar con Dios? Estar de acuerdo con Él. Si deseas caminar con alguien, debes estar de acuerdo. Vamos también a la Biblia. Vamos a Amós 3:3. Vamos allá a los profetas menores. Amós capítulo 3:3. Vamos a leerlo, mis queridos oyentes y mis queridos hermanos. Y mis queridos hermanos, mira lo que dice capítulo 3 y versículo 3. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Pues lo repito, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Claro que no. No se puede andar. Si no está uno de acuerdo, ¿cómo puede andar con una persona que no se está de acuerdo? Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo. No. Si deseas caminar con Dios, entonces tiene que estar de acuerdo con Él. Tiene que estar dispuesto a desear hacer lo que Él quiere que hagas. Eso se llama hacer su voluntad, seguir sus consejos, promesas, mandatos y seguir sus pisadas. En este punto, muchos se desaniman porque dicen que caminar con Dios es difícil, porque no están dispuestos a caminar según la voluntad de Dios. Prefieren seguir sus propios caminos. No olvidemos, caminar con Dios implica estar de acuerdo con Él. Otro, ¿cómo puedo caminar con Dios? Estar en comunión con Él. No se puede caminar con otra persona si no se tiene comunión con ella. La caminata sería triste. Caminar con Dios implica estar en comunión con Él. ¿Y cómo nos comunicamos con Él? Por medio de la oración. Llega otro punto. ¿Cómo puedo caminar con Dios? Confiar en Él. Un aspecto
que resalta en la vida de Enoc es que él confió. Lo podemos leer y ya lo leímos en Hebreos 11:5. Es decir, tuvo fe, dependió de él, como un niño confía y depende de sus padres. Él no se dejó mover de la fe que tenía en su Dios. La vida cristiana tiene que ver con una vida de fe, y fe es dependencia total en Dios. No puedes, ni yo puedo decir que camino o caminas con Dios si no confiamos en Él o no confías en Él. Él no estaba seguro de que Dios lo llevaría a un lugar seguro. Usted y yo tenemos que estar seguros, convencidos que lo que el Señor nos dice que debemos hacer, que nos conviene y que no nos conviene, eso nos va a llevar a un final para estar totalmente seguros, porque vamos a estar es con Él, porque así como el Señor levantó a Enoc, también nos levantará a nosotros. También nos levantará a nosotros para, como dice la palabra, para que donde Él está, nosotros también estemos. Surge otro punto. ¿Cómo puedo caminar con Dios? Agradándole a Él, agradándole a Él. No después que nació Matusalén, dice la palabra que él confió, o que caminó, que significa confió, 300 años. Cada día de esos 300 años, él confió en Dios. Para él estaba muy claro, como dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Él no agradó a Dios por su fe, su confianza, su dependencia, fidelidad diaria para con Dios. Surge otro punto. Para caminar con Dios debemos someternos, otro punto, someternos o reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. En Miqueas 6:8 dice la palabra que Él nos ha declarado lo bueno y lo malo, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y también nos declaró o nos dijo, ¿qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. A veces es difícil tratar de entender cómo es que algunos pretenden tener relación con el Dios verdadero, mientras al mismo tiempo se niegan a someterse a su señorío y autoridad. Esto da a entender que algunos recibieron al Señor Jesucristo, como dice la palabra, o como dice la Biblia, que es su palabra. De labios lo confiesan como Salvador, pero no entregan su corazón a Él. De labios lo confiesan como Salvador, pero no entregan su corazón o su vida a Dios. Caminar con Dios es reconocer la autoridad de Dios nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que significa que se debe tener humildad, devoción, dependencia, adoración, fidelidad, obediencia, servicio, que también nos da a entender que debemos tener una entrega total para Él. Vamos a concluir esta enseñanza con varias preguntas. La primera, ¿estás verdaderamente caminando con Dios?
Estás permitiendo que Él dirija siempre tus pasos. Hoy necesitas renovar tu compromiso con Dios. Su amor por Cristo se enfrió. ¿Qué necesita decirle en este momento a tu Señor y Salvador? Estas preguntas tenemos que decirlas o hacerlas cada día. O hacérnoslas cada día a nosotros mismos. Si lo hacemos de corazón y sinceramente, Él nos muestra qué nos falta y nos llevará a su palabra para que cada día la comprendamos más y nos apartemos y cada día caminemos con Él, como ese precioso ejemplo que tenemos de Enoc. Nuestro desafío será tener comunión con Él los 365 días del año y todo lo que nos resta en esta tierra. Busquemos su comunión siempre, que pronto veremos los resultados de tan apreciada relación, comunión y compañerismo, como lo recibió Enoc. Mis amados en Cristo, esta es la reflexión que les traigo en esta hora, para que cada día de verdad tengamos un precioso y maravilloso caminar con nuestro Señor y Salvador, con nuestro Cristo, con nuestro Redentor, con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Él ha prometido ayudarnos y nos va a ayudar. Recordemos algo. En ese tiempo de Enoc no tenía la Biblia como la tenemos ahora. No tenían la verdad, los testimonios de esos grandes hombres y mujeres que están escritos en la palabra. Dios les revelaba en su corazón, en su espíritu, lo que tenían que hacer y ellos lo hacían. En este tiempo, las cosas son más claras para nosotros y el Señor, en su bondad y misericordia, nos ha dado cada día y en este tiempo la facilidad de buscarle con más claridad. Esa es la bondad y la misericordia y la gracia de Dios que tiene para con nosotros en este tiempo. Bueno, vamos a orar. Y como a veces yo les digo a ustedes en la congregación, ¿cuál sería nuestra oración en este momento? Cada uno nos podemos preguntar, pero vamos a orar en este momento para pedirle al Señor cada día que nos ayude a caminar con Él. Que verdaderamente no importa el lugar, la situación que se viva o estemos, si estamos caminando con Dios, porque siempre en cada situación Él nos llevará a cumplir su propósito, ya que tú y yo veamos mayor su gloria, mayor su amor, mayor su poder, mayor su fidelidad y mayor su grandeza. Aleluya, en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y lo más precioso, otros lo verán, porque mira que Enoc no solamente tenía un buen testimonio delante de Dios, sino delante de los hombres. Así mismo Dios nos quiere llevar. Vamos a orar, a darle gracias al Señor.
Oh Señor, gracias por ese ejemplo de este varón. Señor, y ayúdanos, Señor, a imitarlo, a caminar siempre contigo. Que de verdad, Señor, sea cada día, Señor, para nosotros totalmente una alegría y un gozo de tener, mi Rey, tu compañía. Que lo anhelemos, que tu iglesia, que tu pueblo, Señor, anhelemos el caminar contigo, porque tú nos llevarás, Señor, a lugares seguros, a lugares eternos, a lugares donde tendremos reposo, paz, aún en esta tierra. Y después, Señor, para disfrutar todas tus bendiciones, para disfrutar, Señor, todos esos galardones que tú nos tienes en un futuro. Señor, ayúdanos a ser sabios y entendidos. Ayúdanos, Señor, a confiar, a depender, Señor mío, cada día más, Señor, a saber, Señor, de la gloria que somos bendecidos. Dios mío amado, porque no hay pueblo más feliz y más dichoso que tener, Señor amado, como Dios, Salvador, proveedor, guardador. Oh Dios, al Dios eterno, al Santo de Israel, al que vive y reina por los siglos, al que todo lo puede, Señor amado. Señor mío, no hay pueblo más dichoso, más feliz que el pueblo, Señor, o la persona que te tiene a ti como Dios. Porque, Señor amado, siempre, siempre, tú, Señor, nos levantará, nos sustentará, nos confortará, nos alentará, nos dará fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día aprender a caminar contigo, a dejarnos guiar por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a someternos cada día, Señor, bajo tu mano poderosa, bajo tu palabra, Señor amado, bajo tu autoridad, Señor, todos los días. Porque muchas veces cantamos, muchas veces leemos que tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Pero cuando decimos que tú eres nuestro Rey, Señor, es porque, Señor amado, oh Rey, tú eres el que gobierna nuestro ser. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, que de verdad, Señor, te demos totalmente el control de nuestras vidas. A veces, Señor, muchas veces, Señor, cuando hay dificultades decimos, Señor, tú tienes el control de todo. Pero qué hermoso también es decir, Señor, descansamos en ti, porque tú tienes el control de mi vida, Señor. Oh, enséñanos, Señor, totalmente, que mi Rey tome el control de todo nuestro ser completo y nos dejemos llevar, Señor amado, aleluya, de tu mano poderosa, oh Santo, al lugar, oh aleluya, al lugar, Señor amado, para estar totalmente viviendo cada día en tu presencia. Oh Señor, muchas gracias porque, mi Señor, tú lo estás haciendo. Tú lo harás y lo seguirás haciendo. Señor, haz lo que tienes que hacer en nosotros, pero que cada día, Señor, dobleguemos nuestra voluntad a ti, que seamos humildes, Señor, delante de ti. Que, Señor amado, no olvidemos que tú nos has dicho y nos has declarado lo que tú quieres y pides de nosotros. En toda la Biblia está, mi Señor. Oh Padre Santo, lo que nos toca a nosotros es obedecer, es cumplirla. Oh Señor, en ti estamos confiando. Señor, que tú vas a perfeccionar esa obra en cada uno de nosotros, en tu pueblo, en nuestros hijos, en nuestra familia. Oh Dios mío, para alabanza, honra y gloria de tu nombre.
Muchas gracias, mi Padre. Muchas gracias, mi Señor. Oh soberano Rey, muchas gracias, Señor. Bueno, mis amados en Cristo y mis queridos oyentes, que cada día estemos dispuestos totalmente a caminar con el Señor, a entregar totalmente nuestras vidas a Él. El que nos extiende esta invitación es más el Señor. Oh, qué bonito es y qué hermoso es caminar con Él. Bueno, pero también les extiendo la invitación para el día domingo a las 10:30. Les sigo pidiendo el favor que sigan orando por nosotros y nosotros también estamos orando por todos ustedes. Y Dios siempre recompensa lo que hacemos por su pueblo. Él siempre recompensa todo lo que hacemos por amor a su nombre. Y si lo amamos a Él, pues también amamos su pueblo. Los esperamos y que cada día la sabiduría de lo alto, la sabiduría eterna, sea mayor en cada uno de mis hermanos en Cristo y de mis queridos oyentes, para crecer en el conocimiento de nuestro Dios y para conocerle cada día más y más, porque entre más lo conocemos, más lo amamos. Entre más lo conozcamos, más le servimos. Oh, qué bueno es el Señor. Muchas, 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 muchas bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por escucharme.